Hola chicos, en esta sesión vamos a trabajar lo que es historia, conceptos de historia, cronología y fuentes de la historia. En la primera parte sobre el concepto de la historia. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia social que se encarga de estudiar los eventos del pasado, los entiende en el presente y los proyecta en el futuro. Ahora, dentro de la historia existen tres factores que han decidido como tal ser parte de él. Por ejemplo, el primero es la sociedad. Es el grupo humano que se encarga de desarrollar los eventos trascendentales o los eventos históricos. Dentro de ello también está el tiempo. El tiempo es en qué periodo se desarrollaron estos eventos trascendentales. El tercero es el espacio. Tenemos un grupo humano que se desarrolla en un tiempo específico, pero que le falta un lugar específico. Entonces puede estar dentro de una ciudad, dentro de un país o dentro de un continente. Estos tres hacen de sí la historia. Ahora, dentro de ello vamos a conocer sobre la historiografía. ¿Qué es la historiografía? La historiografía es todo lo que nosotros conocemos de la historia a partir de la creación de la escritura. Todo lo que nos han podido dejar escrito como un relato o una evidencia que ha sido estudiado e incluido dentro de los procesos históricos. El segundo es sobre la historia del Perú. Como saben, la historia del Perú es parte del patrimonio intangible de la humanidad, puesto que sus eventos fueron tan trascendentales para la historia de América Latina que fue denominado como tal. Ahora vamos a hablar de cronología. La cronología epistemológicamente se divide en dos palabras. La primera es cronos, que quiere decir tiempo, y la segunda es logos, que quiere decir estudio o tratado. Entonces, si conocemos estas dos, podemos deducir que la cronología es el estudio del tiempo o el tratado del tiempo. Ahora, dentro de la cronología existen dos. Una es la cronología absoluta y la segunda es la cronología relativa. ¿Qué quieren decir? La cronología absoluta es cuando tú puedes referirte a un hecho histórico con una fecha exacta, indicando el día, el mes y el año en el que sucedió el evento histórico. Ahora, la cronología relativa es cuando necesitas siempre un antes, un después, un posterior a o un después de tal evento. Entonces, si yo quiero dar un ejemplo de cronología absoluta, podría decir: el 5 de abril de 1879, el Perú le declara la guerra a Chile. Entonces, en ese ejemplo tienes un día, tienes un mes, un año y la descripción del evento. Ahora, un ejemplo de cronología relativa, podríamos decir que Paracas se desarrolló antes de Huari. Estás utilizando un evento, que sería la cultura Paracas, el término antes, que te indica lo relativo de esto, y la cultura Huari como el marcador final del evento. Entonces dices, Paracas fue antes de Huari. No hay una precisión en la fecha o la cronología del evento. Ahora, no es el único tipo de cronología que existen, estas dos. Para el Perú se utilizan otras que fueron implementadas por Pablo Macera. Por ejemplo, debemos hablar de la cultura o la cronología andino-europea. Dentro de estas, en el Perú existen tres facetas. La primera es la autonomía, que sería desde los 2000 años antes de Cristo hasta 1532, que fue la invasión española. En este periodo, denominado autonomía, era donde los peruanos o los quechuas de ese momento o los primeros pobladores desarrollaban sus actividades sin estar subyugados o sin estar dominados por un ente externo, que en 1532 serían los españoles. La segunda es la dependencia, que es a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Qué pasa en esta época? En esta época los españoles ya nos han invadido, han empezado a trabajar nuestras minas, nuestras tierras, han explotado a la gente y la gente se ha reorganizado ideológicamente, políticamente y económicamente. Ahora nos domina la Iglesia Católica,
y el reinado español. Entonces es la etapa de la dependencia. La tercera es la independencia, que ocurre en 1824 hasta la fecha, donde nosotros nos independizamos políticamente, económicamente, aunque la historia a veces varía sobre esos criterios. Entonces, hemos conocido que dentro del Perú tenemos que estudiar la cronología andino-europea implementada por Pablo Massera. Ahora vamos a hablar de las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son todos aquellos vestigios, huellas, testimonios, datos orales que nos cuenten eventos que han podido suceder, que son parte de la historia o del Perú o de la historia universal. Hay 5 fuentes enmarcadas, por ejemplo, las monumentales, las orales, las escritas, las antroposomáticas y las audiovisuales. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las fuentes monumentales son aquellas que por su mismo nombre lo dicen, son monumentos, son arquitectura que dan vestigio o indicio de que alguna cultura se desarrolló en algún tiempo y en algún espacio. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Nosotros sabemos que ese monumento piramidal perteneció a una cultura y perteneció a un tiempo. Luego están las fuentes orales. Las fuentes orales son todos aquellos relatos, mitos o leyendas que después de haber sido comprobados se incluyen dentro de un proceso histórico en la cultura o en la sociedad. Por ejemplo, nosotros en el Cusco tenemos el mito de Masca y Pacha, que quiere decir que es el regreso del Inca. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque durante el periodo Inca español se desarrollaron mitos en los que se hablaban del gobierno Inca, en el que se pretende regresar para gobernar. Ahora, el tercero son las fuentes escritas. A partir de que se inventa la escritura, muchos han dejado relatos escritos, ya sean papiros o sean piedras en las que se han tallado ideas o hechos históricos. Cuando nosotros a través de la historia llegamos a desarrollarlo o entender estos escritos, lo convertimos a una historia entendible, a una historia legible. Entonces, esas son las fuentes escritas. Luego están las fuentes antroposomáticas. Las fuentes antroposomáticas son todos aquellos vestigios antro, o sea, del hombre, como por ejemplo los huesos, el uso de material textil, el uso de el cabello. Entonces, todos estos, después de un estudio o después de su investigación químico-física, dan como resultado qué tipo de hombre era, su especie, su raza, en qué lugar se desarrolló, su tipo de alimentación. Todo ello suma a los procesos históricos. Luego están las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son casi contemporáneas, después del siglo XVIII aproximadamente, en las que uno puede grabarse a sí mismo contando cierto proceso histórico o quizá tomando una imagen de un momento histórico en el que no está incluido él, sino la sociedad. Entonces, estas 5 son imprescindibles que las entiendas. Sin embargo, existen fuentes auxiliares. Las fuentes auxiliares son aquellas que proporcionan los datos que refuerzan la historia o a veces, en vista de que faltan las fuentes clásicas de las que hemos hablado, estas fuentes auxiliares dan los pasos históricos para que la historia sea una línea contable, o sea, para que las personas puedan entenderlo. Por ejemplo, la primera fuente auxiliar es la arqueología. ¿Qué hace la arqueología? Estudia todos aquellos vestigios materiales o restos materiales humanos para que nos permitan entender los periodos, los espacios y las sociedades que se desarrollaron. Luego está la antropología. La antropología estudia al hombre en sociedad. Hagamos un ejemplo. Yo me desarrollo en cierto ámbito, en un pueblo X. Sin embargo, un arqueólogo quiere saber la historia de mi pueblo, pero no hay un vestigio material para entenderlo. Entonces, ¿qué debemos traer? Un antropólogo. El antropólogo viene, estudia mi sociedad con mis comportamientos, con mis conductas, y él deduce lo que pudo haber pasado históricamente. Entonces, son 2 ciencias auxiliares. La tercera es la paleontología.
La paleontología es el estudio de los restos fosilizados de normalmente animales de la era terciaria, o sea, los dinosaurios. Pero también estudia algunos restos de los primeros homínidos, o sea, de los primeros semihombres que estaban apareciendo. Así que la paleontología aporta datos que nosotros ya no podemos ver de manera tan fácil porque han pasado en una era anterior a la del hombre. Luego está la numismática. Esta ciencia auxiliar es la encargada de estudiar las monedas. Es curiosa porque las monedas, a pesar de ser elementos pequeños, demuestran rasgos históricos. Usualmente una moneda tiene el anverso y el reverso. En el anverso suele mostrar logos que usualmente son los reyes del momento o sucesos del momento. Como por ejemplo, nuestras monedas de colección en el Perú. ¿Qué pasa? Nos muestran monumentos históricos o animales endémicos, o sea, animales propios del Perú. Pero en la parte de atrás nos da la fecha, el año, nos dan el escudo del Perú. Entonces, la numismática lo que hace es estudiar esas monedas del pasado. Así nosotros podemos entender qué estuvo sucediendo en cierto periodo y quién era su personaje principal. Luego está la paleografía. La paleografía es el estudio de la escritura en su evolución. Por ejemplo, como saben, los egipcios no tenían una escritura como la actual, que era a través de palabras, sino ellos tenían una escritura llamada ideográfica. ¿Qué quiere decir? La escritura ideográfica es cuando tú a través de imágenes describes una idea o relatas una historia. Entonces, el humano o la persona del siglo XX o del siglo XIX que quiere entender la escritura egipcia necesita hacer un poco de paleografía. A través de eso va a lograr entender cada signo y cada signo tiene una idea. Y a través de la idea va a poder armar un párrafo, va a poder armar un pedazo de la historia. Otra de las ciencias auxiliares es la geografía. La geografía es aquella ciencia que estudia los espacios geográficos, o sea, los espacios donde se desarrollaron la historia, pero aparte de ello, también es la que se estudió o la que se encarga del estudio de la Tierra en sí, cómo evolucionó la Tierra, cómo se creó la Tierra, cómo el universo colocó a la Tierra de tal forma que el Sol le permite tener una atmósfera habitable. Entonces, la geografía te dice cómo se crearon los ríos, cómo se crearon los volcanes, qué tipos de tierras hay, dónde la gente ha podido habitar, por qué la tierra era cosechable, si no era cosechable. O sea, la geografía termina aportando datos sobre el espacio para contemplar los vacíos históricos. El último es la heráldica. La heráldica es una ciencia auxiliar que se encarga del estudio de las ideas de las culturas a través de sus vestigios materiales. Por ejemplo, en el Cusco nosotros podemos ver a una mujer cargando a su bebé en una liglia. Entendemos que la liglia sirve para trasladar un bebé, pero la heráldica estudia la idea de la liglia. ¿Para qué se creó inicialmente? ¿Era realmente para llevar un bebé? Quizá no. Entonces la heráldica estudia el origen de este objeto. ¿Qué hace? Agarra el textil, empieza a ver cómo lo hicieron, y va retrocediendo históricamente. Y luego se da cuenta que no era para un bebé, sino era para vestir. ¿Por qué tenía estas formas? ¿Por qué tenía estos logos? ¿Qué eran? ¿Era un idioma? ¿Eran solo íconos? Entonces, progresivamente la heráldica va explicando el origen de estos objetos. Esto es Talleres en Casa y los espero en la próxima sesión.